Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat. Antes de empezar me voy a presentar de nuevo por si hay alguien que llegó acá de casualidad y todavía no me conoce. Yo soy Connie, soy bióloga. Este es un episodio de verano de Cohabitat, que es mi podcast, en el que básicamente aprendemos a cohabitar o a convivir con lo que nos rodea. Tratamos un poco de encontrar la importancia de la biodiversidad en nuestra vida diaria y bueno, obviamente hablamos de ella. En este episodio vamos a estar un poco relajados, relajades. Vamos a charlar, no va a ser el formato de siempre y va a ser un poco más distendido. Bueno, no sé qué tanto se puede planificar lo distendido, pero sí. Yo me quería tomar estos meses de vacaciones, pero bueno, el deber me llama, tengo ganas de grabar. Mejoré un poco el equipo técnico, así que estoy contenta. Y bueno, se me ocurrió con esta gente que me cae muy bien, que ahora estoy viendo en pantalla y ustedes no, se me ocurrió grabar con ellos. Tengo 3 expertos y expertas en paisaje, en diseño del paisaje. Voy a ir presentando uno por uno, los voy a ir saludando así los van conociendo. La primera es tesista de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje. Ella participó en equipos de investigación, en proyectos vinculados con la construcción social del paisaje, diseño en perspectiva de género también. Es ayudante de historia de la arquitectura paisajística en la UBA y trabaja en el Plan Nativas Bonaerenses del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Ella es Lara Eva Bustamante, tu nombre completo. ¿Cómo estás, Lari? ¿Todo bien? Hola Connie, hola, todo es muy contenta de estar en el podcast. Bueno, me alegro. Después tenemos a otra tesista de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, que es Flor. Ella trabaja también en el Ministerio de Ambiente, ya vamos a estar contando un poco de eso. También hace trabajos en paisajismo y representación digital y me contó que es admiradora de las plantas y observadora del paisaje, cosa que he demostrado cuando la conocí. ¿Cómo está Flor? Florencia Luna es ella. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, Connie. Bueno, gracias por venir. Y bueno, nuestro otro invitado es licenciado ya ha transitado por la carrera que ellas están haciendo en diseño del paisaje, es docente universitario también de grado y de posgrado en varias universidades, es director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, militante del Frente Ambiental de Nuevo Encuentro y bueno, en redes sociales lo van a encontrar como paisajeante, es conocido él, es Fabio Márquez. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Un gusto, Connie, Lara, Florencia y la gente que nos está viendo. Un placer estar en este podcast. Bueno, gracias, Fabio. Bueno, para empezar un poco, bueno, vamos a hacer que la gente se imagine que estamos ahí tomando una limonada, tranqui, en malla. Yo estoy recién vacunada, así que cualquier cosa medio rara que diga lo voy a atribuir a eso. Pero la primera pregunta que tengo, que me la hago yo misma también, es ¿qué es el paisaje? Y si ustedes se refieren a el paisaje como una sola cosa, digamos. O sea, no es que hay varios paisajes, un paisaje, otro paisaje. Ustedes entienden a el paisaje como una, no sé, a ver qué me pueden contestar de esto. Un poco filosófico. ¿Quién empieza? Yo me puedo mandar. Dale, Así como una punta, ¿no? Como para invitar a todos a reflexionar. dale. Pero yo a veces lo pienso como el paisaje, pero es plural, no es como que hay un solo camino y es el paisaje y tiene estas reglas y funciona así. Para mí el paisaje es como ese vínculo entre nosotros y el medio que habitamos. Y a la vez también es un poco las interacciones que se dan entre nosotros y el medio que habitamos y entre todos los demás que habitan ese paisaje. Entonces creo que yo hablo del paisaje, pero no me refiero a algo concreto, sino como a esta construcción y a esta manera de pensar ese vínculo. Sí, totalmente. O sea, por lo general está como esa idea pictórica del paisaje, de lo lindo, de la montaña, el lago, el mar, y tal cual, como dice Lari, es una infinidad de relaciones que están todo el tiempo fluyendo. Y que vos preguntabas si había un paisaje, me parece que cada uno de nosotros es un paisaje, porque cada uno ve cosas distintas en su contexto, todas estas relaciones sociales, toda la interacción que hay entre persona a persona, persona ambiente,
dentro del ambiente me parece que todo es una construcción constante y que cambia, yo te diría personalmente, creo que minuto a minuto, a medida que, por ejemplo, uno se va moviendo, no sé, por la ciudad o donde esté. Me parece que es amplísimo y la pregunta de qué es paisaje surge todo el tiempo y creo que lo vamos construyendo esa definición constantemente. Me parece que nunca va a haber una respuesta como icónica de qué es un paisaje. Complementando lo que comentaron Lara y Florencia, podemos decir que el paisaje en principio es un concepto, es algo que no existe en la naturaleza. Es una construcción cultural, cuando el primer sapiens, que solo miraba su entorno en dónde comía, dónde vivía, dónde se podía guarecer, de golpe empezó a poner improntas culturales en el me gusta, no me gusta, y empezó a mirar su entorno de una manera paisajística, de una manera subjetiva, de una manera que es empezar a construir cultura. Entonces hay tantos paisajes como culturas miran, evalúan, valoran su entorno y opinan sobre él. Entonces, como construcción cultural es en principio diverso. Como construcción cultural en principio no es algo estático, es algo dinámico y tiene que ver con lo tangible y con lo intangible. Parte del paisaje es el olor de una calle. Parte del paisaje es las músicas de ese paisaje. Entonces el paisaje es algo muy holístico, porque como toda construcción cultural tiene ideología, política, según el espacio geográfico en el que estamos hay condicionantes, pero claramente es un invento humano y que nosotros somos, al ser una especie racional, somos una especie que es paisajista, porque todo lo que vemos, lo que miramos, lo evaluamos, lo calificamos desde la subjetividad. Entonces somos una sociedad paisajística. Ningún otro animal construye su mirada al entorno por lo paisajístico, por lo subjetivo, no porque provecho puede sacar material. No, a nosotros hay cosas que nos gustan o no nos gustan. Y por eso, para poder saber qué paisaje es el que valora una sociedad, tiene que haber procesos participativos. Totalmente. Bueno, ya eso da para un montón. Me interesa mucho porque ustedes están hablando enseguida de nuestra relación como humanos y humanas con el paisaje y es como algo que yo me cuestiono mucho, la movida esa de nosotros somos lo que sobra en el ambiente o en el planeta, ¿no? Nosotros somos los que hicimos tanto daño, entonces nosotros como que estamos apartados de ese ambiente, bueno, en este caso de ese paisaje, como que no deberíamos formar parte, pero creo que también nosotros somos, obviamente vamos a estar de acuerdo que somos parte de eso, y que no necesariamente esa modificación del paisaje tiene que ser para mal, como algunas de las preguntas que me hicieron, que ya vamos a hablar después, es eso, cómo afecta la modificación antrópica a un paisaje. Y justamente ahora esto que vos me decías de la participación de quienes van a estar usando ese paisaje, quienes van a estar conviviendo con ese paisaje, es fundamental como este nuevo concepto, ¿no? O sea, yo ahora la siguiente pregunta que tenía es si se puede diseñar un paisaje. Obviamente que si hay una carrera en diseño del paisaje, sí, pero bueno, ¿cómo se puede diseñar un paisaje? Todo el tiempo estamos inventando paisajes. El tema es que esos paisajes que se inventan sean armoniosos, sean sostenibles, sean adecuados. Entonces ahí la planificación y el diseño del paisaje es una profesión que interviene para tratar que si el mercado va a transformarte el territorio o un sistema productivo te lo va a transformar, ya sea en la ciudad, en el espacio rural, espacio industrial o naturales, que haya alguien que sea profesional de la disciplina para que pueda mitigar los impactos negativos, pueda darle más potencia a lo positivo, pero si nosotros no lo diseñáramos ni no lo planificáramos, sería gran parte del desastre con el cual la humanidad está acabando con el planeta. Necesitamos ciudades,
espacios rurales. Digamos, la provincia de Buenos Aires es el espacio más modificado de América Latina y la gente no lo lee como tal. Entonces, ¿qué podemos traducir? Es el espacio que necesita más diseño, más planificación. ¿De quiénes? De quienes nos formamos para ello. Sí, tal cual. A mí, yo voy a volver sobre esta palabra que para mí es como el espíritu del paisaje, que es el vínculo, ¿no? Pensar en una planificación y diseño del paisaje es la posibilidad de repensar ese vínculo que tenemos con nuestro medio, o con todo lo que nos rodea. Y pensar todo lo que pasa en el medio y todo lo que pasa por encima, todo lo que pasa por abajo, o todo lo que pasa efímeramente o intangiblemente, como decía Fabio recién. Me parece que es una oportunidad muy grande la de ponerse a pensar los paisajes. Porque es eso, es pensar el vínculo y entonces uno o una une cuando se pone en esta postura porque estudió para ello o porque no, se puede poner como en ese momento de reflexión y decir, ¿qué quiero para este vínculo? Pensando en paisaje, ¿qué quiero para este vínculo con mi entorno? Y eso puede ser riquísimo. De hecho, muchas veces lo es, y bueno, quienes tenemos las herramientas necesarias para pensar en distintas aristas o en distintas capas de las cuales está formado el paisaje, tenemos quizás un panorama más amplio. Pero bueno, a veces también, como decía Fabio, la participación en general, no sé, no siempre son todos paisajistas, o en verdad no paisajistas, sino licenciados en planificación y diseño del paisaje, los que participan en un proyecto de construcción ciudadana. Pero sin embargo tienen la capacidad de ponerse en el lugar de pensar y diseñar su paisaje, porque se ponen en ese lugar de repensar ese vínculo. Sí, me parece que aparte, tomando esto del vínculo y tomando de si se puede construir un paisaje como para añadir, es que uno también forma, que por eso es importante que intervengan profesionales locales, porque uno le da la identidad a ese lugar, eh, que lo hablamos siempre de, bueno, qué elementos son característicos de ese lugar, elementos culturales, elementos sociales, todo lo que construye, que no solamente es la espacialidad o la ocupación de ese suelo. Me parece que eso es fundamental, es cómo la comunidad va a tomar ese paisaje, cómo lo vamos a construir entre todos, porque también, si bien intervenimos los licenciados en planificación y diseño, está la participación, que es lo que estamos hablando, y que ayuda a construir todo. O sea, me parece que es eso, es una comunión entre un montón de cosas que terminan generando nuestro paisaje. O sea, nuestro paisaje del AMBA, nuestro paisaje de nuestra municipalidad, no sé. Sí. Bueno, quiero saber por qué o cómo se acercaron a estudiar, qué los llevó a estudiar paisaje. Personalmente yo tengo una relación muy linda con la carrera porque decidí estudiarla cuando era muy chica, cuando ni siquiera sabía que existía, en realidad yo quería ser agrónoma, pero tengo como una relación muy amorosa con un parque cerca de mi casa y que yo siempre estaba como anonadada con ese lugar, los árboles que tenía, cómo los sentía, y a raíz de una charla de una ingeniera agrónoma que contaba cómo cuidaban el arbolado de la estación, porque es justo la estación de Ranela, que es Verazategui, me encantó. Yo dije, yo quiero hacer esto, quiero estar en relación con la naturaleza. Me sentía que era lo mío. Y años más tarde descubrí que existía la licenciatura, que era mucho más formal, más para el lado creativo que a mí me gustaba. El utilizar la naturaleza como material de diseño para mí era sumamente atractivo. Y bueno, y no dudé un minuto en entrar a la carrera, y la verdad que con cada año que fui estudiando dije, elegí perfecto. Yo soy un chasco.
No, yo tenía 2 carreras en mente, cuando tenía además 17 años. ¿Qué vas a saber cuando tenés 17 años? Sí. Pero bueno, tenía 2 carreras. Una era arquitectura y la otra era biología. Claro, a mí me encantaba la biología, mi materia favorita del secundario, la única que estudiaba de pe a pa, me sabía todo el nombre de todas las células, de las organelas que te puedas imaginar, me encantaba biología. Pero no me veía como bióloga. Y me gustaba también arquitectura, pero no me pasaban cosas. Me gustaba arquitectura y biología. Y yo lo hablaba con mi mamá, me acuerdo, ay, ma, no sé si quiero ser arquitecta, no sé si quiero ser bióloga. Y mi mamá, ¿qué hizo? Googleó. Nada, 2011, googleás. Y se encontró ella con la carrera, me imprimió el programa, me dijo, acá está, inscribite a esto. Una No, pero me lo mezcla. mostré y me encantó, porque claro, tenía eso de la arquitectura, de pensar espacialidad, de construir el mundo, y tenía ahí esa conexión con la biología de, bueno, no es cemento, no son ladrillos uno encima del otro. Es algo que está ahí vivo, está como sujeto a los cambios del tiempo, bueno, la arquitectura igual también, ¿no? Pero en ese momento mío, bueno, es como, bueno, una arquitectura más viva. Entonces ahí me metí a la carrera. Me tiré a la pileta además, porque no conocía a nadie que haya estudiado eso, y no tenía como mucha idea de la salida laboral más allá de la parquización, por ejemplo. Claro. Pero bueno, fue un gran plan, le agradecemos a mi madre por imprimir ese programa. Bueno, mi caso es bastante poco singular porque yo estudié más de grande. Yo toda mi vida fui militante político desde fines de la dictadura. Uh-huh. Y en la década de los 90, en plena época del menemismo, fue una de las épocas más agresivas con respecto al espacio público, había un montón de asociaciones vecinales vinculadas a plazas y yo era el presidente de la Asociación Voluntarios de Parque Centenario. E integrábamos la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes, donde todavía la ciudad no era autónoma y armábamos muchos líos, movidas. Ahí empecé a entender de diagnóstico participativo, diseño participativo, y cuando salíamos a buscar profesionales para que nos ayuden a elaborar propuestas diferentes de las que proponía el municipio, no encontrábamos. Pues encontrábamos arquitectos donde hacían todo constructivo. Encontrábamos agrónomos que nos ponían de una manera sin diseño paisajístico. Se llenaban de plantas, pero todos, además, usaban nuestras causas para hacer sus proyectos. No terminaban de escuchar a los usuarios, a las usuarias. Entonces yo empecé de una manera autodidacta a buscar información porque yo salía en la tele, en la radio, discutía con los directores de espacios verdes y necesitaba construir argumentos. La escalada fue creciendo, y en un momento dije, me tengo que poner a estudiar esto, pero desde un lugar que no era ni paisajístico, ni jardinero, ni de diseño, sino para tener mayores elementos para discutir qué ciudad queríamos. Entonces yo vengo desde un lugar bastante inhabitual para quienes son mis colegas, que es desde la militancia política. Y por algo fui uno de los pioneros en el diseño participativo. Mi tesis fue de diseño participativo, publiqué un libro de diseño participativo y asociado a eso siempre había sido militante ecologista a la cuestión de la sostenibilidad ambiental. Digamos, es el otro lugar donde me paré, a discutir la ciudad en parámetros de sostenibilidad. Y también para eso había que estudiar, para construir argumentos. Y bueno, y después terminé haciendo no sé cuántos diseños de plazas. Tengo una colección de plazas y parques de varios colores y formas. Pero yo empecé cuando estaba orillando los 40 años, casi 38, 37, hacia los 40. Antes había hecho otras cosas. Claro. Mira, no sabía eso. Yo una vez, yo a Fabio ya lo entrevisté una vez, pero una entrevista para un trabajo cerrada, digamos, que fue por Zoom por el tema pandemia. Y claro, yo lo googleé y me parecía que era ex jugador de fútbol. y yo dije, bueno, debe haber tenido ese pasado. Pero no, mira, tu pasado me parece mucho más rico, no sabía eso. Me encantan las diferentes formas, ¿no?, en las que uno se puede acercar a una profesión, a una carrera. Y también me interesó mucho eso, que
que vos fuiste pionero en el diseño participativo. Yo con las chicas hablo un montón o sea, por algo llevó a este capítulo, pero hablo mucho y siempre el diseño participativo está, o sea, para cualquier proyecto, incluso proyectos de conservación, otros que no tienen que ver tanto con el paisaje, sino con, bueno, especies en peligro, siempre la clave es no dejar afuera a la gente, porque si vos vas a venir de otro lado, de otro barrio, no te digo ni siquiera de otra provincia, de otra ciudad, de otro barrio ya, y venís y le querés imponer algo a las personas que van a usar ese espacio o a que van a convivir con ese proyecto que vos vas a hacer, es como que estás dejando afuera algo básico, que es quiénes lo van a usar, cómo lo van a usar, qué quieren, qué necesitan, ¿no? O sea, Y además algo que no hay que salir de la generalización, porque no todas las personas piden lo mismo. total. Entonces nosotros como prestadores de servicios profesionales, lo más importante es que en un proceso participativo construyas acuerdos, porque toda la gente que puede ser usuaria de ese espacio verde a reformar o a crear, no tiene los mismos intereses, no tiene las mismas necesidades. Y si no hay un procedimiento, una metodología, y van a estar gritando a ver que el funcionario le haga más caso a quién, no sé, entonces, porque además estamos hablando de espacio público, que después tiene que ser el lugar de encuentro social, de construcción de democracia. Entonces, el proceso de diseño es una excusa para generar una apropiación colectiva con el lugar, que la gente se sienta autora del lugar, pero que debatan esos futuros usos y cuando hay situaciones contrapuestas, colaborar en que se construyan esos acuerdos, esos consensos. Porque hay veces que hay espacios verdes que pueden lucir muy lindos en las fotos de revista de diseño y para la gente son un pelotazo. ¿Por qué? Porque no cumplen las necesidades de la gente. Ahora, ¿qué es la gente? Y la gente es diversidad. No es lo mismo un adolescente que un adulto mayor, hasta pero por gustos. Y bueno, y ahí nosotros tenemos que trabajar centralmente con el concepto subjetivo del paisaje. La escucha nuestra tiene que ser sin prejuicios, sin cuestiones preconcebidas, ser muy porosos y facilitadores de acuerdos. ¿Por qué? Porque somos la o el profesional que tiene la autoridad académica para ser escuchado, para poder ofrecer la solución. Yo creo y estoy convencido que todo el espacio público contemporáneo debe hacerse por diseño participativo y que hay situaciones excepcionales que no, pero que la regla debiera ser y que debiera haber distintas metodologías según las situaciones y que estemos inventando metodologías nuevas según los casos. No es lo mismo hacerlo en una villa que en una zona de clase media alta, no es lo hacerlo en alta densidad que en una zona periurbana. Bueno, hay mucho todavía por explorar, experimentar y jugar. Yo cuando aprendí a hacer diseño participativo, a mí me aburre cómo te va a hacer un diseño sin que haya gente. Claro, no hay vuelta Es atrás. mucho más entretenido con la gente. Sí, sí. Sí, tal cual. Pero, y a la vez, como que no es la forma dominante de hacer No, paisaje. A eso también no. quería como ir en este capítulo de Verano Tranqui. Dale, Como que dale. la forma dominante de hacer paisaje, en la gran mayoría de las materias, la que nos enseñan en la facultad y la que está en los medios, la que en verdad se Hegemónica. viene a la cabeza de la gente, claro, cuando uno habla del diseño paisajístico, es esa corriente hegemónica del paisaje que sí que es la de este diseñador o diseñadora, pero más que nada diseñador, diciendo como esto va acá porque yo estudié y esto va acá. Y como, bueno, no sé si es así. Bueno, yo creo que no, siempre es mucho más rico esta postura no hegemónica o incluso contrahegemónica, ¿no? A mí el diseño participativo me parece contrahegemónico, revolucionario, esta postura de escuchar a quienes van a habitar ese paisaje o dejarlos a ellos mismos que metan la mano ahí, que planten sus plantas, que elijan dónde van a poner sus banquitos, qué banquitos, no sé, hablando de plazas, ¿no? De esta como lugar de espacio público, este arquetipo de espacio público. Pero sí, a mí me parece eso, que tenemos que hablar como de esta corriente contrahegemónica del paisaje,
de hacer paisaje, estas maneras alternativas, eh, pero sí, más que alternativas, contrahegemónicas. Me parece que es mucho más interesante pensarlo así también. Sí, aparte para como dejar de ocultar también, porque me parece que eso es algo clave y que si algo me enseñó esta carrera fue a observar y que hay muchos casos, solo hablando de la ciudad de Buenos Aires, en donde se ocultan muchas cosas detrás de ese espacio verde, lindo, bonito, que como decían puede lucir lindo y no ser funcional. Entonces me parece que dejar de invisibilizar cosas es fundamental y que ahí entre la gente es clave. Me parece que nosotros somos poseedores de ese beneficio que es el punto medio entre quienes podemos construir eso que estamos pensando y conectarnos con la gente. Entonces me parece que estamos en un lugar privilegiado y que tenemos que aprovechar al máximo esa participación, esos comentarios, aunque sea lo más mínimo que puedan aportar, es un montón y que ayuda a toda a esta construcción que estamos hablando desde el inicio. Eh, Nada, es súper importante. Es interesante el concepto, decía Lara, de contrahegemónico, porque en realidad quienes estamos abriendo la puerta para cambiar el paradigma somos las y los profesionales que lo propongamos para que los decisores o las decisoras políticas empiecen a tener en cuenta de que el diseño de autor ya no va, que es obsoleto, que es anacrónico. Y en esa cuestión es como nosotros podemos construir los argumentos que seduzcan, que persuadan a decisores o decisoras políticas a que les va a dar más rédito político si lo hacen de esta manera también. Y incluso yo he discutido con muchos colegas que incluso estamos cercanos, pero que a veces hay ciertas fronteras en donde entramos en contradicciones, aunque yo estoy convencido que hay que diseñar en materia de naturalización con la biodiversidad local y que no diseñamos con plantas, sino que diseñamos con plantas y animales, que eso no lo puedo dar como una verdad autoritaria que debe ser así. Un proceso participativo me permite contarle a la gente por qué es mejor poner flora nativa si queremos mariposas y pajaritos que poniendo malbones. Porque en el patio de la abuela tenía malbones. Entonces, ¿cómo puedo también desatar mi capacidad profesional de comunicar lo que creo que es lo correcto y no imponerlo? Porque la imposición, el autoritarismo, el diseño de autor, es del siglo XX. En el siglo XXI, nuestra profesión es quizás que para resolver ciertas situaciones, especialmente urbanas y también periurbanas y algunas rurales, es la más contemporánea, porque tiene desafíos ambientales, desafíos de construcción de comunidad, desafíos de apropiación de ese espacio público que en realidad es muy ineficiente, generalmente los municipios, cómo lidian con ellos. Y nosotros somos los que vamos con una cabeza abierta por haber sido formados con distintas fuentes. Que igual creo que la carrera ya se tendría que haber actualizado, ¿no? En la carrera tendría que haber ciencias sociales para que tengamos mejores argumentos para avanzar en procesos de planificación y diseño participativo. Tendría que haber algo de zoología o de biodiversidad asociado a plantas. Pero son cosas que van cambiando los paradigmas en la medida de que algunos y algunas vamos corriendo riesgos, proponemos cosas, digamos, porque a mí lo que me fascina de la faceta diseño es el correr riesgos. Alguien no es diseñador y diseñadora a pleno si no corre riesgos. Porque está la parte creativa también, además de hacerlo con la gente. Y eso significa que no ser conservadores en lo que ya está demostrado que funciona y qué sé yo, sino tratar de correr la vara hacia otro lugar y con esos riesgos hacerlos compartidos, con los decisores políticos y con la gente. Y eso es mucho más rico, es más entretenido y el producto final es mucho más eficiente. Sí, a mí me quedó algo de que dijo Flor, que se ocultan muchas cosas, ¿no? En ese diseño. Y también como se evidencian las políticas, hablando de decisores. No sé, me imagino algunas cosas que he visto en la ciudad
desde bancos que son incómodos para que las personas no se puedan acostar, para que no pueda dormir gente ahí, poner, no sé, diseñar de cierta manera, como en lugar de querer ayudar a la gente o querer hacer el paisaje lo mejor posible para las personas, al contrario, y eso también es una decisión política, y me parece también importante el desafío que tienen ustedes y sus colegas, también yendo para el lado de lo social, porque muchos profesionales y también en muchas disciplinas no tienen esa capacidad de ser sociales, digamos, de trabajar con otra gente, porque también la carrera no los dirige hacia ahí, digamos. Por algo la ciencia también tiene esta fama de cerrada, de persona de laboratorio que no sale a la sociedad, y la verdad que creo que es algo que en muchas carreras está faltando, y es lo que decías vos, Fabio, que ciencias sociales, no por seguir una carrera de naturales no vas a relacionarte más. En mi caso, naturales, encima la de ustedes también es otra cuestión, otra mezcla de materias y de disciplinas, que bueno, obviamente que todos estos desafíos que nos vienen ahora son interdisciplinarios, digamos, para resolver de manera interdisciplinaria, me parece. Porque bueno, uno aunque se forme toda la vida no puede abarcar siempre todo, y está buenísimo poder relacionarse con otros profesionales. Esto de las soluciones basadas en la naturaleza también, para las ciudades, y ahí van a tener que trabajar biólogos, arquitectos, licenciados en diseño del paisaje, no sé, hasta, qué sé yo, artistas, ¿por qué Sí, no? artistas, o sea, eso. Sí. Sí, el tema es que Sí. no es solo llevar como servicio la mejor capacidad técnica, sino que además confrontamos permanentemente en este intento de cambio de paradigma de cuestiones políticas, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, si adhiero al diseño participativo, y lo he hecho siempre, jamás me voy a presentar a un concurso de proyectos organizado por la Sociedad Central de Arquitectos, porque están dejando afuera a los posibles usuarios, y esas son zanahorias que a mucha gente conocida las seduce y terminan entrando por esas zanahorias que te meten en el sistema, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los a esta altura del siglo XXI con esos concursos, porque favorecen los lobbies de hacer las cosas según los decisores políticos que definen unas bases, se hace un proyecto, Costa Salguero, Distrito Joven, digamos, son casos emblemáticos donde tenés una población movilizándose en audiencia pública, y vos capaz que estás ganando un concurso para poner 4 arbolitos para justificar un negocio inmobiliario. Hay muchas veces que la ética profesional es algo que hay que ponerlo en un lugar que es delante de todo, porque es lo que puede justificar o no nuestras acciones, ¿no? Si nosotros estamos de acuerdo con la cuestión de la flora nativa para que haya fauna silvestre y que haya participación, antes que una solución técnica es una postura ética. Creo que nuestra ciudad necesita eso, por una cuestión que no tiene que ver con lo estético, no tiene que ver con un capricho, no tiene que ver. Y si hay algo en el cual me convocan que no esté de acuerdo con esos marcos éticos, en los cuales puedo creer, no participar, no ser cómplice de esas cosas. Yo que soy un veterano ya a esta altura del partido, al lado de Lara y Florencia, que están, en realidad, al lado mío están empezando, ¿no? Y que me encanta que estén acá en esta charla, es que muchas veces uno tiene que tomar esas decisiones que a veces no son las más agradables, pero que son las correctas, ¿no? Yo con muchos colegas he tenido discusiones difíciles de saldar con respecto a estas cuestiones cuando uno tiene más de 20 años de estar haciendo estas cosas, ¿no? Y eso hace al paisaje. El paisaje tiene que tener la transparencia de que no sea solo un mero ensayo de marketing. Porque no se ve en una foto la calidad del paisaje que uno pudo haber desarrollado en una plaza, un parque, un plan de arbolado de la ciudad. Se ve como una película que tiene cronología. Y que, claro, es menos marketinero eso, que hacer plazas con mucho cemento, que cortar la cinta. Pero bueno, ahí tiene que haber convicciones sostenidas sobre el conocimiento científico y la técnica, pero que todos los profesionales tenemos ideología.
Bueno, ¿hasta dónde nosotros vamos a aportar a una construcción colectiva de qué tipo de paisaje? ¿El de negocio de 4 vivos que nos hacen perder la ribera del Río de la Plata como espacio público? ¿O tratar de que sea pensado en las mayorías para que tenga más beneficio el que a lo mejor gente que ni siquiera se puede ir de vacaciones en el verano? A ver, esto se lo tiro sobre todo, se lo arrojo a Lara y a Florencia, que como un comentario de una cuestión más profesional e ideológica, ¿no? Sí, tal cual. Yo comparto y me quedé como con esta idea de que la foto de la plaza no alcanza, o que la foto de este espacio nuevo, renovado, con plantas nuevas, con unos bancos divinos, no alcanza, porque este no es el paisaje de la ciudad, aparte de porque no es participativo, no es esta foto o esta sola plaza que renovaron, no es el paisaje de la ciudad. Yo siempre pienso y hago el chiste de que si, por ejemplo, si el paisaje de Francia solo fuese Versalles, nos explica por qué Luis XVI terminó guillotinado en la plaza. O sea, hay que ver el panorama completo, hay que de verdad pararse y entender este vínculo y repensar este vínculo. Y me parece que sí, tomando también este, este riesgo y este desafío que es proponerse a una misma, a uno mismo, a una misma, repensar el paisaje fuera de estas lógicas hegemónicas y, y patriarcales y capitalistas. Yo me divierto más también, pero bueno, no sé, a mí me gusta también complicarme un poco la vida, pero me parece que es como dice Fabio, eso es diseñar. Y, y la fórmula que supuestamente daba bien el resultado no lo está dando. Hay muchos indicadores que nos dicen que no lo está dando. Hay que prestarle atención a esas señales. O sea, eso, Luis XVI guillotinado en la plaza es una señal de que algo ahí en el vínculo, bueno, estaban queriendo cambiar algo, ¿no? Nosotros vamos a ver si lo hacemos más pacíficamente, pero no se sabe, no se sabe. Es el desafío. Sí, y aparte que pensaba mientras las escuchaba, que aparte hay un algo que se olvida constantemente, que es que aparte de que ya transformamos por completo el paisaje, por tomar de ejemplo la ciudad, que ya no es el paisaje natural, olvidamos, o nosotros no, digo, quienes toman la decisión, olvidan que el paisaje es algo dinámico y que hoy es eso lindo de la foto y del gobierno de turno y que muestra esto, pero ese paisaje después tiene que ser funcional de acá a 30, 50, 100 años, que no sea un bodoque cementoso que tiene 3 árboles, porque no me va a aportar nada ecosistémicamente, no voy a tener más aves, no voy a tener más plantas nativas, voy a empezar a reemplazar por lo exótico. Entonces, está como olvidado ese factor de que no es una placita estática en hoy y en la gestión de hoy, y empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa con esta intervención que hago hoy? ¿Cómo va a afectar en el futuro? ¿Cómo me va a ayudar a, no sé, adaptarme al cambio climático que estamos viviendo? Es como que falta toda esa, esa patita que queda oculta en siempre lo político, que me parece que no es menor el factor tiempo. Ahí eso que dice Florencia me parece muy bueno porque quienes construimos paisajes tenemos que hacerlo con solidaridad con el futuro. Digamos, no lo hacemos solo para que en el presente, porque cuando plantamos un palo, que es un proyecto de árbol, es más fácil plantarlo que mantenerlo los primeros años para que ese árbol, ese palo sea un árbol. Entonces, para que ese palo, que es un proyecto de árbol, cumpla con los beneficios ambientales y paisajísticos, hay que esperar 10, 15 años. La mayor parte de las arboledas que hoy son emblemáticas de la época de Taís, que queda poco, o lo han hecho pelota, pero queda algo, Taís nunca lo vio con la impronta
de lo que es ese paisaje que nosotros decimos ese que hizo Thaís. Bueno, esa cuestión del tiempo, de no solo de la hora, sino es ser solidarios con el futuro, es decir, no solo lo hago para esta cuestión del consumismo actual que es aquí, ahora, ya, comprá, tirá, volvé a comprar, también tiene un mensaje, como un correlato, de que frena un poco. Capaz que no seas tan materialista y empezá a mirar las cosas con mejor proyección, ¿no? Y quienes hacemos paisaje tenemos una buena manera de construir ese mensaje a partir de los elementos naturales que requieren de tiempo. Y el tiempo no se compra. Un árbol de 30 años, de 50 años, no se compra. Y se lo estamos dejando al futuro porque no somos individualistas. Me parece buenísimo pararnos también sobre esa cuestión de la cronología del paisaje. Veo muchos paralelismos con el ambientalismo, más allá de que ustedes también... Doña, obviamente. Ustedes tienen estás esa muy perspectiva, politizada, ¿no? Connie. Me parece que estás muy politizada. No, pero sí, tal cual, es así, o sea, no, como bueno, es tener esa perspectiva, creo que si todos los profesionales en otras áreas también tuvieran esta perspectiva, todos no estaríamos acá, estaríamos mucho mejor, pero bueno. Sí. Me sirve el pie para hacer una aclaración, Sí. que creo que van a adherir Lara y Florencia, es que nosotros tenemos que construir además, explicar cuál es nuestra profesión, porque cualquier jardinero que hizo un cursito, que tengo todo lo mejor con los jardineros posta, se dice paisajista. La mayor parte de la revista Jardín, que es histórica, habla de jardines pero no habla de paisaje, y muchos se presentan como paisajistas y no son paisajistas. Entonces cuando nosotros decimos que somos profesionales del paisaje, tenemos que estar aclarando que no somos jardineros cool, que te cobramos más caro porque hacemos diseño exclusivo. Y que no solo trabajamos con plantas, trabajamos en un concepto más holístico del paisaje. Cada vez hay más gente abriendo brecha, pero está bueno aclarar eso porque ahí es donde aparece la impronta ambientalista. El paisajista ese de jardinero de revista Jardín pensaba nada más en el jardín como una imagen, algo estático. La buena postal, el fondo de tu casa. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso en términos de la dinámica, la impronta, pero tenemos que estar todo el tiempo lidiando con aclarar de qué se trata lo que hacemos nosotros con respecto. Entonces, sí, peleándole a la hegemonía, ¿no? Es eso, un poco lo que había querido decir, como esa corriente que sí, es la que primero se le viene a la gente cuando uno dice, ay, sí, yo soy paisajista, y como, bueno, vení, podame los buxus del fondo de mi casa. Sí, sinónimo de cheta bueno, darada también, ¿no? Sí. También es que encima yo creo que también tenemos herramientas para poder hacer eso, solo que elegimos este otro camino que nos resulta más riesgoso, más desafiante y por eso nos llama la atención y es un poco lo que invitamos e incentivamos también en nuestros colegas y en nuestros conversantes, no sé, en las personas con las que hablamos. A quienes escuchan el podcast. Una vez quería como recordar una situación, una conversación que tuve una vez con una docente, que ella nos dijo, o sea, por supuesto, uno a veces tenemos un título tan extenso que a veces uno para acotar y que se entienda que hace decir rápido paisajista, pues me ha pasado y me han confundido diciendo el título entero, me han dicho, pero entonces es turismo y nada que ver. Sí, ha pasado. Pero esta docente, en una conversación personal, ella una vez me dijo que paisajistas somos todos. Paisajista puede ser cualquiera. Puede ser el jardinero, puede ser nosotros, puede ser una persona que simplemente hizo el huequito en la tierra y plantó su planta. Pero que nosotros tenemos que hacernos respetar hasta el día que decidamos no ejercer más nuestra profesión, que somos licenciados en planificación y diseño del paisaje, transformadores desde otro lado. Y recién empezaba la carrera, hace bastante. Y siempre me quedó eso. Entonces dije, bueno, está bien, sí, a veces por resumir título digo paisajista, pero la verdad es que cuando puedo y defender
con uñas y dientes la carrera, lo hago y me tomo el tiempo de explicar qué soy, qué hago, qué estudio, que se entienda que las competencias están, porque también es eso que decía Lari, de podar el buxus. No, hay un montón de cosas atrás y a veces a mí me gustan mucho las plantas y sé cada nombre científico que puedo, me lo aprendo, pero me parece que la gente no reconoce esas cosas. El conocimiento, el saber de fisiología vegetal, no sé, no es por desmerecer, pero una persona, un jardinero no sé si va a ir a saber del meristema de, no sé. O sea, me parece que está muy poco divulgado, tal vez. Me parece que falta eso. Pero nada, somos algo completísimo y que vamos a tener que seguir defendiéndonos mucho tiempo más. Mi mirada... A mí cuando me preguntan digo que soy diseñador. Mm, ¿De qué? De paisajes. Claro, también, bueno. sí. Entonces ahí se sienten raros porque no les dije paisajista. Y ahí te deja el pie para aclarar un poquito y que eso es otra cosa. Ya está la táctica de Fabio. A Más mí, del oficio que... claro, tal cual. Fabio Tips. Desde afuera, a mí me parece que también es la falta de educación ambiental que vemos en todo. O sea, no sé, yo soy bióloga y me dicen, sos bióloga marina. O sea, como que se conoce un poco, pero no se conoce todo, digamos. Y esa falta de educación también, o sea, repercute lamentablemente en cómo vivimos. No sé, la tormenta de la vez pasada, todos los árboles que termina rompiendo, que probablemente, seguramente hayan estado mal podados, porque también quizás es una salida laboral rápida para una changa, para alguien que no pudo, o sea, no tiene los conocimientos, pero claro, como no tenemos esa educación para saber que la poda es algo importante y que se tiene que hacer bien y en momentos determinados y bueno, un montón de cosas que hasta yo aprendí muy, muy de grande, digamos, porque no, como que siempre nos inculcaron eso, que bueno, hay que darle forma a este árbol como nos parece, entonces hay que cortarlo así y realmente yo no tenía idea que la poda era algo que había que hacerlo de cierta manera, porque si no puede traer muchas complicaciones, enfermar el árbol, o sea, creo que son cuestiones de educación que nos están faltando y que lamentablemente repercuten en lo que pasa, ¿no? En nuestra vida. Mira, yo ahí te amplío que creo que en realidad tiene más que ver con el rol del Estado. La educación es parte del rol estatal, pero no solo eso, sino que el Estado es constructor no solo de leyes ni de normas, sino de buenas prácticas. Y en general, nuestros estados, a medida que vas bajando los más chiquitos municipales, que tienen muchos problemas de presupuesto, sí, son cuestiones que no son consideradas. En Europa, por ejemplo, a partir del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, que es cuando definen con ese convenio que todo el territorio se define a partir del paisaje y ya no de la planificación tradicional, tienen un capítulo de educación del paisaje. Y en las escuelas de Europa lograron insertar la materia paisaje como alguna vez costó un montón y se insertó la materia de ecología. Pero paisaje, ¿desde qué concepto? Porque ellos definen que las personas tienen derecho al paisaje. ¿Qué es derecho al paisaje? Es derecho a incidir en el espacio que habitan desde la subjetividad del paisaje. Entonces tenés el Estado que desde el sistema educativo, pero desde las políticas públicas, a ambas vueltas, va construyendo una lógica de el espacio territorial en el que ya no se puede actuar de cualquier manera. No solo el Estado tiene un rol, sino que la población tiene otro rol, y en muchos lugares ya hay un montón de leyes que arman un compendio de leyes de derecho al paisaje, en donde no te pueden poner un edificio si te resta sol, no te pueden poner un aerogenerador de electricidad si altera las corrientes de aves migratorias, que no te puede, digamos, y todo eso no se construye con especialistas que construyan leyes que imponen. No, requiere de acuerdos sociales. En Europa, por ejemplo, cuando se pusieron a poner tantos aerogeneradores porque habían apostado a las energías renovables, el problema es que empezaban a poner aerogeneradores en algunos lugares que eran paisajes históricos y que de golpe te metían 1500 aerogeneradores, te destruían el paisaje histórico. Y eso requería una decisión. Tenía un impacto bueno en energía, pero un impacto negativo en el paisaje histórico. Y lo segundo
es donde se ponían los aerogeneradores y donde había mejores corrientes de viento, que es donde las aves migratorias del norte de África las usan para circular y no ven las aspas de los aerogeneradores y las hace percha. Entonces se habilitaron discusiones, pero desde el concepto de paisaje. Procesos participativos para decir, no hay una solución, porque el proceso de paisaje también es cuando no hay una solución ideal. La manta es corta, ¿qué tapamos y qué dejamos destapado? Pero que sea un acuerdo colectivo. Ahí nosotros tenemos mucho para aportar, aportando conocimiento técnico y capacidad de poder planificar procesos que faciliten eso, que sea lo menos traumático posible. Que en Argentina hay, todavía falta un montón. Todas las experiencias son chiquitas, excepcionales, o se hacen y no duran poquito y después hay que empezar de cero, pero la vuelta de página ya está dada. Ahora hay que insistir, persuadir y que vaya saliendo más gente, que se vaya formando, aprueben sus tesis, que no se cuelguen en aprobar sus tesis y que salgan a la cancha a dar batalla. Vamos, chicas. Hola, soy la Connie de la otra línea temporal. No me digas que se te está haciendo largo el capítulo. Quédate porque queda mucho más. Hablamos de género, hablamos de patrimonio cultural, hablamos de paisaje nocturno, de hamacas para adultos, amo. Así que nada, podés ir, hacerte un cafecito, un matecito y volver y seguir escuchando. Hablando de matecito, ¿sabías que me podés comprar un matecito en matecito.co/cohabitat? Es muy fácil, entras ahí, seleccionás la cantidad de matecitos que querés comprarme, pagás a través de Mercado Pago y listo. De esa manera me vas a estar ayudando a que yo pueda seguir haciendo episodios y también a que mejore mi equipo técnico, así que te lo voy a agradecer un montón. Ahora sí, te dejo para que disfrutes el resto del episodio. Escuchaba a Fabio hablar del Estado y me quedé pensando, Connie, en lo de las podas que decías. Están haciendo un desastre acá cerca de mi casa con las podas. Me parece que es eso, que falta esta educación ambiental, esto entender que es un árbol. El árbol no es como un adorno que yo puse ahí. Como dije antes, a mí me parece importantísimo que el árbol está vivo. Es un ser, no me parece, mutilarlo de la forma en la que lo mutilan me parece terrible. Pero a la vez también entiendo por qué los podan así. Porque las ciudades, como las tenemos concebidas, la ciudad hegemónica, tiene muchas reglas. Reglas de seguridad urbana y los árboles tienen que medir tanto y no llegar a las paredes y no llegar a los cables y tienen muchas reglas en torno a los árboles. Y a veces esta cantidad de normas cuadradas puestas por alguien nos impide pensar en nuevas ciudades, que tengan otras formas que sean más amenas con este árbol, con estos árboles o con los animales también, porque eso también me quedé con el comentario de hace un rato en el capítulo, pero en nuestra carrera no hablamos nunca de animales. Yo todo lo que sé de animales lo aprendí en otros lados, lo aprendí en el podcast de Connie. Es así, es como, bueno, creo que esto también responde a estas lógicas hegemónicas que son, ¿cómo es que se dice cuando es de ser humano? Algo, ¿no? Son patriarcales, capitalistas y especistas, vamos a decirlo, antropocéntricas, son especistas, o sea, es como el ser humano, el varón como la medida de todo y que decide cómo Quiero construir hacer una esas pregunta ciudades. con respecto a eso del varón. Vos me dijiste, cuando yo te pedí la bio, me dijiste que trabajaste con género y paisaje. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, sí, yo estuve estudiando un montón dentro del marco de la materia optativa Diseño y Estudios de Género de FADU. Es una materia optativa para todas las carreras, así que si hay alguien de FADU
escuchando, la recomiendo infinitamente. Es muy interesante, te abre la cabeza, te invita a profundizar en este desafío en el que estábamos hablando, porque sí, básicamente es estudiar cómo es que funcionan estas lógicas hegemónicas y tratar de pararse en otro lugar. El diseño participativo es súper contrahegemónico. El diseño antiespecista, el diseño pensando en los animales es súper contrahegemónico. Pero me parece que sí, más que nada es esto de detectar al analizar el paisaje, cómo es que estas lógicas patriarcales están atravesando la materialización del paisaje y también nuestra manera de vivenciarlo. No es lo mismo la experiencia que puede tener un varón con la experiencia de una mujer, hablando de personas cis, ¿no? Personas cuyo género autopercibido se corresponde con el que le asignaron al nacimiento. Bueno, ni hablar de una persona trans, ni hablar de una embarazada. Las ciudades están pensadas y la arquitectura en general y un montón de disciplinas en general tienen al cisvarón como medida de todas las cosas. Eso es hasta, creo que el título de un libro de arquitectura, el hombre como medida de todas las cosas, en el que tiene como esquemas de cuánto tienen que medir las calles, cuánto tienen que medir los baños, todo en función a un varón cis que está en buen estado de salud, es flaquito, es deportivo, sí. Es claro, está muy estereotipado. Entonces, bueno, estuvimos estudiando como para reconocer estas lógicas y tratar de darles una vuelta de tuerca, un repensamiento. Y sí, es muy interesante y además te permite esto, como les decía al principio, pensar en que estos arquetipos, el arquetipo de ciudad en verdad puede ser diferente. Uno puede editar la diapositiva maestra, digamos. No, podemos editarlo, podemos pensarlo diferente. Bueno, después otra cosa distinta es cómo lo llevamos, cómo lo introducimos, cómo lo hablamos con las personas y con los tomadores de decisiones, ¿no? Pero sí, me parece que eso está buenísimo. Es la que viene, es la que va. Es que es algo que es central, lo de pensar la ciudad inclusiva. Y la cuestión de género siempre estuvo ninguneada y que sobre todo la última década, a través del pañuelo verde, abrió la puerta a otras discusiones, en donde el ecofeminismo o la discusión de la ciudad de género empieza a poner en evidencia cosas que pasaban desapercibidas incluso para la gente que es víctima de esa situación. Una plaza enrejada de día, donde solo podés salir por 2 entradas, es de mucho más peligro para una mujer con respecto al acoso que una plaza sin rejas. Esto lo he hecho en mapeos participativos de situación del espacio público, ¿no? ¿Cómo percibís una plaza cuando sos mujer? Sobre todo cuando sos mujer que te considerás presa de posible acoso en una plaza enjaulada donde es muy fácil controlar la salida sin presencia del Estado si una bandita te quiere hacer algún ataque. La iluminación, la distribución de ciertos elementos, y eso no es solo, que me parece genial lo que contaba Lara, eso tiene que pasar en procesos participativos para que los varones se enteren, porque no es solamente que las mujeres pateen para que estas cosas sucedan, sino para que haya apropiación, que es lo que me parece a mí en los procesos participativos, es hacerse cargo de la necesidad del otro. No necesito ser un adulto mayor con dificultad para moverme para que no me pongas barreras arquitectónicas. Puedo ser solidario con vos y darme cuenta que eso hay que evitarlo, aunque sea un adolescente. Y eso construye sociedades más tolerantes, más pacificadas, con menos prejuicios de machismo, de xenofobia, de racismo, y que quienes la ven la puedan compartir, ¿no? Una vez yo hablé con un especialista en diseño participativo en Japón, que era el más conocido de allá, que él necesitaba hacer los procesos participativos, los varones por un lado y las mujeres por otro, porque las mujeres no se animaban
a plantear cosas que entraran en crisis con los varones, porque a pesar de que parecía todo muy amigable, había solapadamente un ejercicio del poder y él tenía que actuar como un facilitador de eso, como por ejemplo las niñas y los niños. ¿Quién le pregunta a las niñas y los niños cómo quieren jugar en una plaza? Clave, Bueno, hay Tonucci, excluidísimos. hay que tirarle Francesco Tonucci por la cabeza. Los niños no pueden estar en un corralito para que los adultos estén más cómodos de que lo meten en el corralito y que se tire por el tobogán. Y eso es discutir el presente con proyección de futuro, porque esas niñas y niños que se crían en un espacio verde que les es agresivo, restrictivo, son ciudadanos y ciudadanas que se están deformando como tales con respecto a cómo van a ejercer su derecho del espacio público. Y no hay ninguna norma que diga eso, es una imposición de los que están sanos, no tienen problemas físicos, y que todas estas cuestiones de el humano hegemónico, ¿no? Y que maltrata al resto de la sociedad. Sí. Me acaba de venir algo, perdón, que corte, pero me acaba de venir una imagen al contrario, ¿no? Como, ¿por qué yo no puedo sentarme en una hamaca? Porque a veces no, o sea, no entras en la hamaca, un adulto. Y yo también puedo hamacarme, o sea, porque también. Es como que acaba de venir como unas ganas de hamacarme. Hace 20 años en los diseños participativos en Europa apareció la necesidad de hamacas para gente grande. Y empezaron a discutir que la hamaca para gente grande requería más espacio, entonces hagamos el espacio para que puedan estar esas hamacas. Claro. A mí me pareció un diseño participativo, pero siempre la restricción era que no había espacio y no me daban la opción de ampliar el espacio. Pero obvio que todos tenemos ganas de hamacarnos. Y ahora que yo estoy en Acumar, estamos trabajando para que vamos a crear un parque lineal a lo largo de toda la ribera hasta la Richeri. Y ahí lo que digo yo como manifestación de una ribera del Riachuelo diferente es que podamos hamacarnos mirando al río, rodeado de flora nativa, con mariposas y pajaritos, pero hamacándonos. Qué lindo. Y mirando al río, la ribera del río. Es central, esas cosas son icónicas, ¿no? Sí, aparte la cantidad de fotos famosas que hay de hamacas en no sé, una playa de Indonesia, qué sé yo. Como que es una sensación linda y también forma parte de un paisaje. O sea, me parece que pensar en, en las sensaciones también. Eso también, ¿no? Esa lógica de que los adultos estamos en la ciudad solo para trabajar. Como que responde ahí a... Y si te vas a divertir de algo es porque fuiste a pagar. Claro, sí. Pero me encantó esta idea de la hamaca ahí en la ribera. Me suena que además cuando uno adulto se conecta con eso que lo tiene como re afuera porque te lo sacaron, te lo arrancaron, se conecta con todo el cuerpo y me parece que de repente lo estabas diciendo y me posicioné yo en la hamaca y sentí el viento y dije, ay, quiero estar ahí. Así que, bueno, eso me parece que te lo tiene que causar como esta nueva idea de paisaje, me parece que... Y esas cuestiones que te cambian la calidad de vida, como vos describís, no requieren de tantos presupuestos faraónicos. Son decisiones políticas acompañadas de buenas propuestas de diseño. Y ahí agrego un elemento que va asociado a la biodiversidad de la ciudad, que es el paisaje nocturno. Digamos, la ciudad derrocha un montón de energía en iluminar mal y castigar a los animales que no pueden descansar de noche porque las plazas están mal iluminadas. ¿Para qué quiero que haya luz allá arriba en la copa del árbol? Entonces en una plaza podríamos tener, que todavía casi no hay hecho nada, diseñar que ese paisaje diurno de noche sea otra escena. Hoy tenemos artefactos lumínicos que permiten generarnos otra escena que no contamine el cielo, que deje dormir a los pajaritos arriba de los árboles y que ilumine al nivel del suelo con seguridad, pero focalizando lugares que te hagan creer que estás en otro lugar donde estuviste durante el día. En el primer mundo hay mucho de lo que son los nightscapes. Hay todo ya como hasta hay colegios profesionales se especializan en eso. Bueno, el campo de todas las cosas que podemos hacer es todavía súper amplio. Y la sociedad nos necesita. La sociedad nos necesita para que le vayamos con esas propuestas.
Encima ese tipo de paisaje nos suma un elemento que es, además que nos acompaña a lo largo de toda nuestra historia como especie, como es las estrellas, ¿no? No sé, cada vez que vamos a un lugar lejos de la ciudad es como, ¡ah! El cielo, por Dios, y eso no, nos es arrebatado en el paisaje de la ciudad, de alguna manera. Y Imaginemos una ribera del Río de la Plata con un gran parque público lineal en donde vos puedas decidir que tenga una luz muy tenue para que puedas ver el río a la noche, con luna llena, con estrellas. Es el paisaje más monumental de la ciudad y nos lo roban. Y no nos damos cuenta que en las caras nos sacan la posibilidad de que eso esté para el disfrute de la gente, ¿no? Por lo menos quienes estamos en este palo del paisaje somos los que tenemos que contar nuestra manera de hacerles ver estas cuestiones que otros se encargan de que no las vean. Y aparte como la creencia común de decir que la plaza, el parque, la vereda, la ciudad en su totalidad es únicamente diurna. Claro. Me parece que no. O sea, yo, perdón que remito al parque de mi casa, pero es el lugar más cercano que lo vivo y lo vivo en distintos horarios. Acá, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se llena de gente. A partir de las 12 de la noche sale toda la juventud a sentarse, a juntarse, a tomar algo, a charlar, a escuchar música. Se rehúsa. Y no digo que durante el día no, porque es sumamente utilizado, la gente se apropió del espacio de una manera hermosa, y ves toda la dinámica durante todo el día, y a eso de las 8 empieza a cambiar, y se nota, porque llega la gente que va a tal vez a merendar tardíamente, el que va a cenar, que se junta con el que ya cenó, pero empiezan a caer los chicos, y así, y va cambiando también el rango etario, el cómo se usa, que está bien, después podemos discutir si está bien aprovechado el espacio o no, pero como el pensar, bueno, no sé, el restaurante se cierra a las 10 y a las 10 se muere la ciudad. No, incluso hay gente que sale a correr a la noche, que salen a pasear a los perros. Hay un montón de cosas. Y como que ese uso se tiene que empezar también a diversificar, porque, digamos, siempre, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que es mi referencia siempre, es como que esa vida está siempre encasillada a determinadas zonas, determinadas calles, y no te vayas para otro lado porque no hay nadie, no hay iluminación o no hay vida. Entonces, me parece que hay que expandir esa mancha nocturna casi tanto como es durante el día. Sí, eso que decís es, en Ciudad de Buenos Aires, que son los quien impuso la lógica de enrejar plazas, hay casi 100 espacios verdes enrejados que se cierran de noche. O sea que el promedio de metros cuadrados de espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires es bajo, pero de noche es más bajo. Porque a lo mejor querés encontrarte con alguien en una plaza y hay lugar, por ejemplo, en Almagro, barrio de Almagro, en todo el barrio hay una sola plaza y a las 9 de la noche está cerrada. Te tenés que ir a otro barrio. Bueno, es perder derecho al paisaje nocturno y además es entender que no es una cuestión caprichosa perder el paisaje nocturno. Sobre todo en verano, en lugares de alto hacinamiento, que la gente pueda bajar del departamento y ir al espacio verde que tenga a mano, es vital. Es vital. Sí, yo pienso eso siempre. La gente que por ahí eso. Yo, por ejemplo, acá en el conurbano es más probable que tengas un espacio verde en tu casa, un patio, un jardín. Pero pienso muchas veces en la ciudad, la gente que no tiene acceso a eso, ni siquiera a un balcón o a una ventana. O sea, a veces la ventana da a un patio y tener derecho a ir a juntarte con alguien, qué sé yo, o sea.
a salir de tu casa. Bueno, cuando se hizo el Parque de la Estación, que se hizo con un proceso participativo, el Parque de la Estación está a 3 cuadras de la Plaza Almagro. La gente tuvo muy clara, con unanimidad total, que fuera un parque sin rejas. Pero ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Y casi que de noche lo abandona, para que haya vandalismo, para que pasen cosas desagradables, porque su negocio es la reja. Claro. Y esas son disputas vecinales que tienen que ver con un modelo de vida, en qué ciudad quiero vivir. Sí, tal cual. Creo que poner rejas en las plazas y parques es imprimirles esta dinámica de shopping, ¿no? Es como hacer que el espacio público sea como un lugar más de consumo dentro de la ciudad y sí, y siempre hablando más que nada de la ciudad de Buenos Aires, de este instrumento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para imponer esas dinámicas en el espacio público. Además, me parece que lo estás como estigmatizando como para siempre, porque suponete que ese barrio, bueno, tenga problemas de delincuencia y tu lógica fuera enrejarla por cuestiones de seguridad, que no es así, pero supongamos. No sé, quizás dentro de 5 años ese barrio cambia y vos ya le encajaste unas rejas que es como que no, justamente esa dinámica que ustedes dicen del paisaje no estaría, no estaría incluida. Pero yo he escuchado comuneros, hace rato, porque ya hace un montón que están enrejando, que decían, la familia de bien, ¿qué va a estar haciendo a la medianoche en una plaza? Entonces se generan esos prejuicios, como que la plaza de noche es para drogones, chorro, pero ¿qué me estás hablando? Es re lindo ir a la plaza de noche, es como que es una ¿Cuántas sensación cosas linda. pasan El paisaje nocturno produjo poesía, canciones, Claro. romances. Te estás perdiendo una parte de la película de la vida. Sí, sí, se siente de otra manera además. Bueno, nos fuimos, me encanta este tema, igual no lo tenía en mente, así que me encantó. Te quiero hacer una pregunta, Fabio, sobre tu laburo con respecto al patrimonio cultural, porque, bueno, si cualquiera que te siga en las redes sabe que compartís mucha, bueno, sobre todo esa militancia, ¿no? De que no destruyan patrimonio antiguo e histórico. Vos también estás muy, muy con eso, ¿no? Porque creo que todo lo que tiene que ver con el patrimonio, como valores culturales, hacen a la identidad del lugar que habitamos. Incluso cuestiones que no tengan que ver con nuestra propia vida, pero sí con el espacio que habitamos. Y en este bombardeo permanente de lo consumista, de lo comercial a toda popa y que con el mercado tratando de imponer, es como que te tratan de borrar ciertas imágenes del patrimonio para que las cosas todas puedan ser vendibles o comprables. Yo tengo un posgrado UNESCO de patrimonio que me dio elementos como para que pueda elegir cosas que sean emblemáticas para sensibilizar a quienes en las redes yo les muestro esas cuestiones que a veces son no solamente una arquitectura singular, que a veces particularmente a mí no me gusta, pero que creo que hay que preservarla como testimonio de una época. O una tapita de algo de electricidad de que tiene un siglo y pico, y contar las historias, porque detrás de esas cuestiones es de donde venimos. Capas sobre capas de cosas que pasaron que nos permiten entender decisiones que tuvo esta ciudad, que qué pasó, qué no fue, y que muchas veces estamos ahora en un ataque violento del mercado, demoliendo como nunca, arrasando como nunca. El propio gobierno de la ciudad se lleva puestas cuestiones patrimoniales por mero capricho autoritario. Es que si les muestro algo que tuvimos y lo perdimos, y les muestro algo que tenemos y que lo podemos perder, ¿qué vas a hacer vos para no perderlo? Y el patrimonio, por ejemplo, es una de las cosas que comunico, es pequeños objetos históricos que la gente flashea cuando entiende de qué se trata, y en algún otro momento le hablo del patrimonio natural del cielo. El principal patrimonio que lo perdemos cuando nos construyen de una manera exagerada y que vos no lo tenés visto como patrimonio natural. Hago una pedagogía sin que sea panfletaria.
Digamos, creo que uno puede pelear por el lugar que habita en la medida que le das elementos, no información, sino sensibilización. Entonces yo, por ejemplo, muestro mariposas o flores o tapas de electricidad o puertas de casas, no de una manera académica ni esto es lo que hay que hacer, sino que a veces no explico nada. Espero que la gente pregunte para empezar a explicarlo, y que al adquirir cierta sensibilidad salen a mirar de otra manera y pueden ejercer mejor sus derechos de ciudadana o ciudadano. No todos los habitantes son ciudadanos y ciudadanas, es una decisión. Entonces, y yo creo que tiene que ver con el paisaje, el micropaisaje, que tiene que ver con objetos, y a veces no solo tiene que ver con objetos, sino con espacios intangibles. Que eso lo aprendí mucho el diseño participativo cuando el valor en una reforma de una plaza, de un banco, no era del objeto banco, sino del espacio banco, donde una plaza que tenía más de un siglo, ahí habían sucedido muchas cosas que no importaba el banco, sino que ahí se habían sentado abuelos, tíos, primos. El lugar era el que había que respetar. En todo caso, después ver si el objeto quedaba o se iba, si tenía algún valor, pero el patrimonio era el lugar. Y a mí me parece que es central para poder combatir el mercantilismo del consumismo, que hay gente que termina estando tan domesticada que prefiere pasear adentro de un shopping que pasear en un parque o en una feria en la calle. Es que hay que darle elementos para que se sensibilicen, para que puedan sacarlos del celular, del lugar aparentemente ficticiamente confortable y darse cuenta que el confort es otra cosa. Pero sin bajar el panfleto, sin bajarlo como esta es la verdad. Es como generar bueno, sobre todo lo hago en Twitter. En Instagram es como un apéndice, pero funciona mejor en Twitter porque es más automático. Y yo lo tomo como una tarea militante, ¿eh? Hay gente que me manda tweets diciendo, acá encontré otra tapa como la que subiste para tu colección. Y yo no colecciono nada. Por eso pongo en mi Twitter que soy un flaner. Es sorprenderte, descubrir cosas, y no acapararlas, apropiártelas. No, es valorarlas y querer que estén para que otro viva lo mismo. Como decir, no cortés flores de una plaza, porque si la cortás y te la llevas, el que venga atrás tuyo no la puede disfrutar. No tiene que ver con esa cuestión de hacer daño, no, hacerle perder el paisaje a otro. Y bueno, trato de hacer pedagogía con eso. Sí, está bueno. Esa sensibilidad que decís también te suma a tu día, porque, no sé, por ahí vas caminando por la ciudad y encontrás una tapa, como vos decías. Yo ahora empecé también a prestar más atención, o a mirar las cúpulas, que en la ciudad tenemos unas cúpulas re lindas, y es como que te cambia un montón el día, y además preguntarte, che, ¿de cuándo será eso? O sea, porque muchas cosas no las conocemos viviendo en la ciudad, incluso, o yendo seguido, como iba yo, sobre todo cuando estudiaba. Es como empezás a preguntarte y no es algo que lo encontrás, listo, toda la información lo puedes googlear, o sea, como que algunas cosas no están tampoco conservadas. Estaría bueno, eso está bueno, un tour por la ciudad encontrando esos detalles. Te la tiro. Bueno, no sé, ya lo hiciste capaz. No, yo lo he hecho muchas veces, ahora lo estoy haciendo en Acumar, que son bicicleteadas recorriendo el paisaje. Eso quiero. No les digo que son bicicleteadas paisajísticas, pero son bicicleteadas donde hacemos paradas, compartimos la mirada, un poquito de historia, un poco la percepción, pero que, sobre todo bicicleteadas a lugares que habitualmente no vamos, ¿no? O no nos animamos, o no se nos ocurre, o creemos que no hay nada interesante. Y como vamos de a muchos, es una apropiación colectiva. Todos tienen algo después para decir, acá mi tío, acá una vez, viste, mirá toda la historia que había que nadie la sacaba. Bueno, con la bicicleta, yo soy un militante de la bici también, y creo que es digamos, el principal medio de transporte para estar moviéndose en el paisaje de una manera amigable. Es una velocidad razonable, parás donde querés y haces lo que querés, no hace ruido, no contamina, te da libertad para, sobre todo en las distancias no relativamente muy largas, y por eso
Lo usé muchas veces incluso con mis estudiantes, salir a recorrer ciudad e interpretar el paisaje. Pero no interpretar el paisaje desde lo academicista, ¿no? Ese es el arquitecto tanto que lo hizo. No, mirá, es que ven los estilos, pasa esto, pasa lo otro, la luz, la sombra, para que construir la mirada crítica propia. No es el guía de turismo que te pasa información, es ser intérprete del paisaje. Y es otro, digamos, es otro campo que yo creo que, así como digo que nuestra disciplina es muy amplia, también hay mucha gente que se tiene que meter en el patrimonio del paisaje. Digamos, son pocos los que se dedican a pensar lo que significa hablar del patrimonio del paisaje, ¿no? Que incluso tiene que ver con el paisaje gastronómico. No estamos hablando de Palermo Sojo, estamos hablando del otro, Barracas, Pompeya. Estoy de acuerdo. Justo se pusieron a ladrar a mis perros, por eso no hablo. Está opinando también. Sí, la verdad que estoy súper de acuerdo, sobre todo con lo de la bici, me encanta. A veces cuesta más ir de allá de acá para allá en bici, pero tren y bici, reba. Y bueno, para ir cerrando, porque nos cebamos y nos podemos seguir cebando mucho más, quiero preguntarles si para ustedes, porque este es un podcast de biodiversidad, obviamente que el paisaje está súper relacionado, pero quiero preguntarles cómo piensan que a través del diseño del paisaje se puede conservar la biodiversidad, se puede ayudar a la conservación. Primero, yo creo que es entendiendo dónde estamos parados. Que bueno, un poco lo hacemos nosotras en nuestro trabajo. Me parece que entender el contexto, entender cómo es ese ambiente hoy, cómo lo fue en el pasado, qué transformaciones hicimos desde la humanidad, me parece que es el puntapié para pensar cómo manejar, vamos a decir, esa biodiversidad. Me parece que a partir de ahí podemos tomar los lineamientos de pensamiento para poder abordar una intervención. No sé, me parecería como muy escueto no entender, por empezar, no sé, una ecorregión, qué planta crece en ese lugar, para no cometer errores de introducir especies, ya sea vegetal o animal, que pueda traer algún efecto perjudicial. Pero nada, eso, es entender el paisaje. Justamente. Me encantó porque una de las preguntas, yo a todo esto yo pedí que pregunten cosas, pero esta charla dio para mucho. Pero una de las preguntas era esa, ¿cómo era el paisaje original de nuestra provincia, de nuestra región? Pero bueno, podemos hablarlo otro día, pero está buenísimo eso, o sea, punto de partida, conocerlo, ¿no? ¿Cómo era? Sí, re. Y conocerlo a fondo, entender como, bueno, está bien, entiendo la palabra ecorregión y estamos en la ecorregión pampeana o en la selva ribereña, pero bueno, ¿por qué esto es una selva? Porque está el río, porque el río se mueve, está vivo, baja del Amazonas y desagua en el mar, tenemos el estuario, no sé, entenderlo como más en profundidad y conectarnos con eso. A ver, estaba pensando también en que esto que decía Fabio de la sensibilización es importantísimo también, porque estas corrientes de paisaje hegemónicas meten en la cabeza un estereotipo estético de paisaje. Y los paisajes nativos no siempre responden a esta concepción del paisaje. Pero a través de la sensibilización y de esta conexión y de pensar, bueno, mis antepasados vivieron en esta ciudad o las personas que vivieron en esta ciudad, con qué estaban conectadas, el Río de la Plata es completamente estructurante de nuestra identidad, como porteños, a ver la palabra. Pero bueno, así creo que con todos los paisajes. Y me parece que esta conexión
y esta sensibilización a esa estética del paisaje silvestre, del paisaje nativo, de como queramos decirle, es clave. Y también me parece que porque pienso, ¿no?, en las áreas naturales protegidas, ¿no? Pero pienso también en todas las normas que hay dentro de esas áreas naturales protegidas. Y es lógico que las tengan porque hay que cuidarlas, porque hay ciertos valores y cuestiones ecológicas que hay que mantener. Entonces, obviamente que no podemos tirar basura, obviamente que no podemos hacer determinadas cosas, ir en auto adentro de una reserva, no sé, tiro, ¿no? Sí. Como esa. Pero a la vez también pienso que entonces si hay tantas cosas que no podemos hacer dentro de una reserva, hay que empezar a sacar esos elementos de la reserva y ponerlos en el espacio público popular, digamos. Y a la vez también creo que un espacio que conserve la biodiversidad también debe conservar algunas prácticas que vienen con las personas nativas de esos lugares a lo largo de los siglos. Y a veces no son correspondientes con las normas de un área natural protegida, ¿no? Muchos pueblos originarios son como expulsados del lugar donde viven porque ahí hay un área natural protegida de un parque nacional, por ejemplo. Pero estas son personas que vienen y trabajan la tierra y se vinculan con el paisaje desde hace muchísimos siglos y lo hacen en armonía y no se rompe todo, digamos. Entonces, pienso que también podría, o sea, conservar la biodiversidad también podría hablar de conservar estos saberes y estas actividades. No sé, me mezclé mucho, me parece, pero... No, me parece re interesante, Bueno, sí. siguiendo el hilo de lo que dijeron Flor y Lara, bueno, yo en la carrera he sido docente de ecología del paisaje y alguna vez fui coordinador en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del programa Biodiversidad Urbana. Entonces, digamos, me especialicé primigeniamente en el concepto de ser diseñador desde la biodiversidad urbana, cuando todavía esto no era tan habitual. Y siguiendo lo que ellas decían, es cómo nosotros podemos ofrecer información con quienes vamos a actuar para producir algo en el que lo entiendan desde el concepto de biodiversidad. A mí lo que me funcionó por como impronta cultural es que lo que hace valorar a la gente la flora nativa, por lo menos en la zona área metropolitana de Buenos Aires, es cuando vos le convocás mariposas. La mariposa tiene un valor cultural que por ahí no lo tienen otros bichos, en donde cuando vos les decís ponemos estas plantas, vienen estas mariposas, después los niños le pierden el miedo a las orugas porque haces un seguimiento de que en esas plantas hay orugas, hay crisálidas, salir a identificar los huevos. Eso lo he hecho mucho desde lo público, ¿no? Generar talleres de sensibilización con eso para que después pidan eso, no que acepten lo que les ofrecimos, sino que después pidan y entender que en la esquina de su casa pueden tener fenómenos de la naturaleza que no es necesario que vayan a una reserva natural o ver una documental de National Geographic. El Parque de la Estación se hizo en el lugar donde está el promedio más bajo de metros cuadrados de espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie nunca había visto una mariposa. A los 2 años, con la flora nativa todavía muy joven, ya se habían identificado 27 especies distintas de mariposas. Para la gente eso fue un flash mágico, porque además aparecieron los pajaritos que se comían las mariposas. Entonces, a 3 cuadras del Shopping Abasto, a 3 cuadras de la estación 11 de septiembre del ferrocarril, de golpe se ven esa cantidad de mariposas, pero se ven pájaros carpinteros. Impensable en esa zona de la ciudad. Bueno, y eso esa gente hoy pide arbolado de nativas. No se conforma con que sea el parque una excepcionalidad. Y bueno, lograr pequeñas cositas hace que la gente después siga queriendo las defienda y las sostenga para que se amplíen. Quería como añadir a eso que venía contando, que, bueno, ustedes saben, y lo cuento, yo fui voluntaria en el Jardín Botánico, hice varios, y 2 de los voluntariados que yo hice fueron de educación ambiental con niños, niñes, y me parece fascinante que, por ejemplo, una vez me tocó un colegio que venía de la Villa 1114, eran niñes de, no sé,
7, 8, 9 años más o menos, que lógicamente tenían carencia de espacios verdes en el barrio donde vivían. Y tuve la suerte de hacer la visita guiada para ellos. Y fue sumamente, aparte de que fue enriquecedor personalmente, fue muy lindo ver cómo todos esos chiques que no sabían más que de los árboles que veían en la calle, ver que empezaban a ver otras plantas y que específicamente que en el sector de mariposas del jardín empezaban a ver que había bichitos y que no solo eran mariposas, que había avispas, que había abejas y demás insectos, no sé si es el término correcto. Nada, era lindo que eso, el despertar de la curiosidad de decir, bueno, ¿qué pasará entonces? ¿Yo podré tener una planta en mi casa? Todos esos comentarios que empezaban a nacer de un chico que después se lo lleva a su casa. O sea, para mí es como la infancia es promotora de esas cosas. Puede abrir a llevar a sus padres a decir, no, yo quiero ver biodiversidad, quiero plantas, o llévame a un espacio verde, o tráeme una planta. Nada, me parece que también va de ahí, que es un poco lo que dijiste hace un rato, Connie, de la educación, de educación ambiental, de que hace falta eso para cerrar. Me encanta que yo siempre esperaba una respuesta como que es lo que yo sé, y me encanta porque siempre me traen otras cosas nuevas. Porque yo pensaba así en eso de la flora nativa, obviamente, que de esa manera, bueno, lo que hablamos siempre en todos los episodios, ¿no? Que no vas a conservar por ahí un yaguareté, pero vas a hacer que la población de mariposas esté presente o incluso aumente en algunos barrios, así que me encanta. Última pregunta de hoy, porque ya nos reservamos, espero que alguien esté Ya no escuchando sé qué vas esto. a preguntar, Connie. Ya hablamos de capitalismo, patriarcado, Sí, tirarla abajo todo. anticolonialismo, adultocentrismo, todo. El maldito sistema. Sí, todo lo que está mal en el sistema. Todo este maldito sistema está mal. No, algo por eso, para distender, para no pensar en nada más por hoy. Si tienen alguna especie favorita, alguna planta favorita. Qué difícil. Va a decir una exótica. Ay, no, bueno, te aceptamos. No. Todavía no caíste. Si vale no decir juzga. una exótica y una nativa, puedo responder perfectamente. Dale. Tengo mi exótica favorita, que es la magnolia. Bien. Tengo una fascinación por la magnolia. Sepan disculpar. Y mi nativa es la nativa era la verbena bonaerensis, y ya con eso Bien. soy feliz. Bien. Y lo mío va a ser muy absolutamente capcioso al día de hoy, porque en realidad yo no tengo ninguna favorita de nada, soy de hacer cócteles de cosas, pero voy a elegir la Oenotera finis, que es muy buena para espacios urbanos de poco lugar, porque se abre de noche en un balcón, en una terraza, y si tenés unas cuantas, tiene un perfume muy suave y medio cítrico, y es una de esas flores amarillas de noche que generan paisaje nocturno. Hablando del paisaje nocturno, sí. Sí, la otra vez justo una amiga la tiene, y para mí es como la fresia, o sea, como un dejo de fresia, pero nativa. Así que dato para quienes están escuchando. A mí me ha tocado diseñar jardines de restaurantes y cosas por el estilo, que el momento es en la noche, y he apostado a poner plantas que perfumen o sus flores estén disponibles en horario nocturno. Me encanta, hermoso. ¿Lari? Bueno, ¿Tenés alguna? A mí si me preguntan, no sé. Sí, es re difícil, pero cada vez que tengo como esta pregunta que no es bastante común encima, ¿no? Uno siempre tiende a, ¿cuál es tu favorito de esto? Pero sí, siempre pienso en una nativa de otra ecorregión, en verdad, que es la jarilla. Me encanta la jarilla, tiene como tantos usos, es como tan linda, es muy especial, es
es muy útil, se puede convivir con ella de una manera muy armoniosa, pero estamos en este momento en la ribera del Río de la Plata, así que voy a elegir otra especie que me gusta mucho por razones súper distintas, pero me encanta la Sphaerothea bonariensis, me parece que tiene una paleta cromática que no conozco otra planta que me guste tanto su color. Combinación de flores y follaje me parece toda hermosa. Embellece, combina con todo, es gigante, es súper floribunda, no sé, me parece divina, la quiero poner en todos lados. Y quiero que me viva en mi balconcito. Y es hospedera de la dama manchada, que es una mariposa bastante atractiva también en su vuelo y en su color naranja y negro. Sí, mucha info de plantas nutricias y hospederas de mariposas. Fabio tiene una guía de mariposas porteñas, así que pueden buscar. Todo esto lo pueden buscar, pueden buscarles a ellos en redes también. Fabio es paisajeante, Lara es paisajex con X al final, paisaje en inclusivo básicamente, y Flor es Florencia B. Luna, es tu Instagram. Sí. Si querés que te sigan, bueno. Hasta acá llegamos por hoy, gracias por este episodio de verano. Les agradezco un montón por esta conversación. Tocamos todos los temas. Bueno, no sé si todos, porque podemos seguir, pero muchos temas. Sí, da para largo. Así que les agradezco un montón, espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho. Sí, Connie, gracias. Gracias a vos, Connie, a Lara y a Flor también por la Gracias charla. por la invitación. Y gracias por incluir este tema que es súper importante, interesante y amplio. Sí, y es como que te sacó también un poco de tu formato, Connie, pero de mi programación habitual. Bueno, un programa de verano muy lindo. Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.